desde la primaria. El segundo componente de la estrategia es el acompañamiento a los maestros de estos niños. Son 70,000 maestros regados por todo Colombia en estas escuelas que enseñan matemáticas y lenguaje. Pues bien, dijimos, a estos maestros hay que ayudarlos, hay que apoyarlos, hay que acompañarlos. ¿Y cómo es ese proceso de acompañamiento? Seleccionamos de nuestro sector educativo los mejores 3,000 maestros de Colombia que enseñan matemáticas y lenguaje. Fueron seleccionadas con una convocatoria pública por meritocracia, con base en la evaluación de competencias que arrojaron y los resultados que arrojaron la evaluación de competencias. Seleccionamos esos 3,000 maestros, los capacitamos con tutores y formadores que también mínimo tienen maestría y doctorado en matemáticas y lenguaje. Y esos 3,000 maestros están yendo al aula de clase, a estas 22,400 sedes educativas, a acompañar a los otros maestros, a compartir buenas prácticas, a compartir sus conocimientos, de tal manera que estos maestros de Colombia puedan mejorar sus competencias y los niños puedan tener mejores niveles de aprendizaje. Estos niños, los más pobres de Colombia, fueron también seleccionados y focalizados para llegar con alimentación escolar. Esta población a la cual llega este programa, los papás envían estos niños al colegio, no para que aprendan, ojalá, los envían para que tengan una ración de alimentación, un desayuno escolar, unas medias nueves o un almuerzo. Pues bien, estos 2,365,000 niños, que representan el 57% del total de la matrícula de los niños que estudian en colegios oficiales en Colombia, están recibiendo atención integral, currículos de alta calidad, acompañamiento a sus maestros con nuestros tutores, alimentación escolar, transporte escolar, y también los focalizamos para que a estas escuelas lleguemos prioritariamente con tecnologías, con computadores, con formación docente de los maestros, para que aprendan a utilizar los computadores y las nuevas tecnologías para transformar sus currículos y, por supuesto, los niños puedan tener mejores aprendizajes. Y también estas escuelas fueron priorizadas para mejorar su infraestructura física, porque nuestros niños y nuestros maestros necesitan tener unos espacios dignos para el aprendizaje. Entonces, nuestro programa Todos a Aprender está en plena marcha ya todo y en pleno vapor. A donde ustedes vayan en Colombia, a las escuelas donde ustedes vayan, encontrarán siempre un maestro con un chaleco. Ese maestro que tiene un chaleco que dice Todos a Aprender es el tutor de esa escuela en el sitio más recóndito de Colombia, que está acompañando a sus pares, otros maestros de matemáticas y de lenguaje, para que mejoren sus conocimientos y sus aprendizajes. Transformar la calidad de la educación en un país toma muchos años. Eso no se ve de la noche a la mañana, ni se logra de la noche a la mañana. Pero yo estoy absolutamente convencida de que con este programa, de la forma como se ha implementado y de la forma como ya se arraigó en nuestro sector educativo, nosotros vamos a empezar a ver las primeras señales de cambio en relativamente corto periodo de tiempo. Pues bien, dentro de toda esta estrategia de mejoramiento de la calidad a nivel de preescolar, básica y media, también hemos focalizado nuestros esfuerzos, como bien lo decía el senador Ferro, en el mejoramiento de la infraestructura física, porque nuestras escuelas, la mayoría de ellas están en condiciones muy precarias. Lo mínimo que uno debe tener es condiciones dignas para el aprendizaje. Pues bien, quiero decirles que en este periodo de gobierno hemos invertido 1.3 billones de pesos arreglando esas escuelas. Hemos intervenido más de 5.200 escuelas en Colombia, desde el Ministerio de Educación Nacional directamente, y hemos construido más de 30 megacolegios. Ustedes dirán, ¿eso es poco o mucho? Pues bien, comparado con lo que se hizo en el gobierno anterior, en 8 años se invirtieron 1.2 billones de pesos. Nosotros en 2 años y medio, ya casi 3, hemos invertido 1.3 billones de pesos. Esto es lo que muestra en términos de inversión los esfuerzos tan grandes que se han hecho,
de allegar más recursos para el mejoramiento de la infraestructura de nuestras instituciones educativas. Por supuesto, falta muchísimo más, las necesidades son enormes, son ingentes, y por eso necesitamos, queridos senadores, más recursos para financiar nuestra educación. De manera paralela, hemos venido intensificando los programas de formación a nuestros maestros, en general en nuestras escuelas. En estos 3 años hemos llegado a 160,000 maestros con distintos programas de formación, de capacitación, para ayudarles a desarrollar sus competencias básicas y también para que mejoren sus competencias en el uso de las nuevas tecnologías y puedan entonces de esa manera mejorar las condiciones en términos de calidad de aprendizaje de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Pero nuestro trabajo no solamente se ha quedado en desarrollar competencias básicas, en matemáticas, en lenguaje y también a través del programa Ondas en ciencias sociales. No, si nuestra política educativa, por sobre todo, está cimentada en lograr formar mejores seres humanos, con valores, con principios éticos, para que puedan ser buenos ciudadanos, pues obviamente teníamos nosotros que priorizar en nuestras instituciones educativas la formación para la ciudadanía. ¿Qué hemos venido haciendo? Nos propusimos y lo vamos a lograr, que en todas las sedes educativas oficiales de Colombia, hasta el último rincón de Colombia, en la sede más lejana de Colombia, se tienen que desarrollar proyectos que forman para la ciudadanía, proyectos pedagógicos transversales que promueven la formación en derechos humanos, proyectos pedagógicos transversales que promueven la educación sexual y reproductiva, proyectos pedagógicos que promueven el respeto por el medio ambiente y proyectos pedagógicos transversales que promueven una vida saludable y una vida sana. Pues bien, en esta tarea tenemos una cobertura del 70% de nuestras sedes educativas, hemos formado a los maestros para que desarrollen estos proyectos pedagógicos transversales en nuestras sedes educativas y de esa manera nuestros niños y nuestros jóvenes puedan tener una formación integral que les permita ser buenos ciudadanos, pensamiento crítico y buenos seres en la sociedad. Y dentro de este propósito yo quiero de verdad agradecerle al Congreso de la República, porque el año pasado aprobó la ley que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Estamos nosotros empecinados con el presidente a la cabeza y todo el país comprometido en llevar a cabo y en salir exitosos en este proceso de negociación del proceso de paz. Pero todos sabemos que la paz comienza por casa, que la paz comienza en el hogar, que las condiciones para que tengamos una paz duradera y aprendamos a convivir en paz, eso se aprende desde el aula, desde nuestras instituciones educativas. Por eso la importancia de esta ley que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, porque nos da una serie de herramientas y de instrumentos que no teníamos en las escuelas y en los colegios para promover la convivencia pacífica. Cuando a mí me dicen todos los días, hay problema en tal escuela, hay problema en microtráfico, hay problema de pandillismo, por supuesto, ello desborda lo que puede hacer un maestro en el aula de clase o un rector en ese colegio. Por eso la ley prevé que se cree todo un sistema intersectorial para abordar desde el colegio, desde el aula de clase, desde ese municipio, el tema de convivencia pacífica en nuestras escuelas. En estos momentos estamos en proceso de reglamentación de esta ley y esta semana comenzamos todo un recorrido por todo Colombia, por todas las regiones de Colombia, convocando a padres de familia, estudiantes, rectores, maestros, orientadores, para que entre todos nos ayuden a reglamentar la ley de convivencia. Nadie puede aportar más en la reglamentación de la ley de convivencia escolar que los actores del sector. Pues bien, ayer casualmente estuve en Barranquilla, una reunión maravillosa, donde habían representantes de 18 municipios de la región Caribe, todos los diferentes actores, todos opinando y contribuyendo cómo debería ser la reglamentación de la ley y qué instrumentos debería tener esa reglamentación.
porque si queremos entre todos construir un país en paz, un país que aprenda a convivir, donde todos quepamos en medio de la diferencia, pues tenemos que fortalecer en nuestras instituciones educativas la formación para la paz, la formación para la convivencia pacífica, donde aprendamos a convivir en medio de la diferencia y a resolver nuestros problemas y nuestras diferencias de manera pacífica. De manera que, apreciados congresistas, muchas gracias porque ustedes fueron fundamentales en la aprobación de esta ley para la convivencia y para la paz. Ya llegando nosotros entonces, o antes mejor de pasar nosotros a la educación superior, quiero decirles que ya se empiezan a ver esas primeras señales de cambio, como digo yo, de mejoramiento en los niveles de aprendizaje, según los resultados de las pruebas saber. En el año 2008, nosotros teníamos el 49% de los establecimientos educativos en Colombia con niveles muy bajos, inferiores y bajos. En el año 2012, de acuerdo con las últimas pruebas, ese porcentaje se redujo exactamente a la mitad. Hoy es el 23%. Y a niveles altos, superior y muy superior, en el año 2008 solamente el 23% de nuestras instituciones educativas estaban en ese nivel de acuerdo con las pruebas. De acuerdo con las pruebas del año pasado, en el año 2012, ese porcentaje se duplicó. Hoy el 47% de nuestras instituciones educativas, de acuerdo con las pruebas Saber 11, están en el nivel alto, superior y muy superior. Vamos por buen camino, pero no podemos ni muchísimo menos, ni estar contentos, ni estar tranquilos, porque el reto que tenemos es enorme por seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad y el aprendizaje de nuestros niños y de nuestros jóvenes a nivel de nuestras instituciones educativas. Nuestro gran propósito desde el gobierno es generar más condiciones y mejores condiciones para que esos jóvenes bachilleres, cuando terminen su bachillerato, puedan seguir estudiando o bien un programa de educación superior o bien un programa de formación para el trabajo de acuerdo con su vocación y orientación vocacional o su orientación profesional. Pues bien, quiero decirles que también hemos tenido avances muy importantes. En el año 2010, la tasa de cobertura a nivel de educación superior era del 37%. En el año 2012, la última cifra que tenemos es a diciembre del año pasado, la tasa de cobertura aumentó en un 42%. Es decir, 5 puntos aumentó la cobertura en educación superior. ¿Ello qué significa? Que hoy tenemos 285,000 nuevos jóvenes que ingresaron a nuestro sistema de educación superior y que están estudiando una carrera a nivel técnico, profesional, tecnológico o universitario. La meta que tenemos es tremendamente ambiciosa. De aquí al año 2014, el 50% de los jóvenes entre 17 y 21 años deberán estar estudiando un programa a nivel de educación superior. Vamos por buen camino, insisto, pero todavía el reto que tenemos por delante es muy importante. ¿Y cómo hemos logrado nosotros incrementar esta cobertura? Pues de la mano de nuestras instituciones de educación superior, a través de las diferentes estrategias que hemos venido nosotros impulsando y promoviendo desde el Ministerio de Educación, que básicamente lo que busca es llevar la educación superior a los municipios, que no se nos quede la educación superior en las grandes ciudades y en las principales ciudades. Pues bien, hoy en Colombia el 69% de los municipios ya tiene oferta de educación superior a través de las diferentes estrategias de regionalización, los sedes que se han abierto, las nuevas sedes que han abierto nuestras instituciones de educación superior en los diferentes municipios, a través de educación presencial, semipresencial, programas virtuales, es decir, a través de las diferentes modalidades que existen, ya hoy somos capaces de ofrecer educación de calidad en más del casi el 70% de los municipios de Colombia. Pero no solamente nos podíamos quedar nosotros en ampliar cobertura, insisto, mejorar la calidad de la educación es nuestra obsesión. Pues bien, desde el Ministerio con nuestras instituciones de educación superior
Se han venido haciendo importantes esfuerzos por seguir avanzando en mejoramiento de la calidad de la educación. Hoy ya tenemos en Colombia 28 instituciones de educación superior que tienen acreditación de alta calidad, es decir, son de clase mundial. Y hoy el 17% de los programas de pregrado tienen acreditación de alta calidad. Hoy 550.000 jóvenes en Colombia están estudiando en instituciones o en programas que tienen acreditación de alta calidad. Es decir, vamos avanzando en mejoramiento de la calidad, pero todavía las brechas son enormes en materia de mejoramiento de la calidad en el sector. ¿Y cómo hemos logrado esto? Pues fortaleciendo y apoyando nuestras instituciones de educación superior y apoyando también a la demanda. ¿Cómo lo hemos hecho? Con más recursos que nuevamente, gracias al apoyo del Congreso de la República, que hemos hecho causa común, hemos logrado mejorar el financiamiento de nuestras instituciones de educación superior. La estrategia ha estado concentrada en dos grandes frentes: mejorar las condiciones de la oferta con más recursos, pero también apoyar directamente la demanda a nuestros estudiantes, del financiamiento de los estudiantes, de sus familias, a través del crédito educativo del ICETEX. Entonces, ¿qué avances hemos tenido frente a la oferta? Gracias al apoyo de nuestro Congreso, en este periodo de gobierno, hemos logrado que además de lo que prevé la Ley 30, que le llega a nuestras 32 universidades públicas, que son más o menos 2.6 billones de pesos, se aprobaron 260.000 millones de pesos que hacen base presupuestal por encima de lo que prevé la Ley 30. Pero adicionalmente logramos en el Congreso de la República a finales del año pasado que en la reforma tributaria se aprobara 1.5 billones de pesos para financiar a nuestras instituciones de educación superior públicas, para que mejoren su infraestructura física o también para que mejoren sus condiciones de calidad, programas de formación a los docentes de alto nivel y de alta calidad. Y por supuesto, diferentes estrategias que tienen que redundar en el mejoramiento de la calidad de la educación. Que si son suficientes los recursos, pues por supuesto que no. Como bien se decía ahora, pues nunca los recursos públicos serán suficientes para financiar las enormes necesidades que tenemos en materia educativa en nuestro país. Pero nadie puede negar ni desconocer los enormes esfuerzos que se han hecho en esta administración con resultados evidentes en mejoramiento del financiamiento de nuestras instituciones de educación superior públicas en nuestro país. Pasando a la demanda, por supuesto que tenemos que apoyar a los jóvenes que deciden estudiar en una institución de educación superior privada en nuestro país y que no tienen los recursos económicos. Pues bien, transformamos totalmente el crédito educativo del ICETEX. Hoy, según la OECD, no lo dice la ministra de Educación de Colombia, según los expertos de la OECD que vinieron en el año 2011, dicen que el crédito educativo del ICETEX, que el crédito educativo colombiano es el crédito de mejores condiciones en el mundo. ¿Por qué? Por sus condiciones financieras tan benéficas que tienen para los jóvenes de menores recursos en nuestro país. Hoy la tasa de interés real es igual a 0 para los jóvenes de estrato 1 y 2 y 3, se les condona el 25% del crédito simplemente por graduarse, porque lo que queremos es incentivar su graduación. Hay subsidios de sostenimiento para los jóvenes más pobres de nuestro país, SISBEN 1 y 2, para que puedan asumir algunos de los costos que requieren en materia educativa. Y adicionalmente, si son muy buenos estudiantes, de acuerdo con las pruebas Saber Pro, se les puede condonar hasta el 100% del valor de su crédito educativo. Además, el pago del crédito es contingente al ingreso, depende de los ingresos que reciba el muchacho una vez que se gradúe. Y tienen un año de gracia después de que terminen su carrera y se gradúan para comenzar a pagar su crédito educativo. Todo ello y los mayores recursos que el gobierno nacional le ha entregado al ICETEX para financiar a nuestros estudiantes de más bajos recursos económicos en nuestro país,
Nos ha llevado entonces todas estas estrategias juntas y sumadas a aumentar la cobertura, pero con equidad. Y en esto quiero detenerme, porque es que este es un logro en términos de país muy importante. Yo quiero decirles que hoy en Colombia el 73% de los jóvenes de ese 1.950.000 que estudian en Colombia lo hacen con apoyo del Estado colombiano, con el apoyo de recursos públicos, bien sea porque estudian en universidades públicas o bien sean porque tienen crédito educativo del ICETEX o porque tienen algún subsidio del gobierno nacional. Pero algo aún más importante, el 58% de los jóvenes que nos están ingresando al sistema de educación superior provienen de familias de los bajos recursos económicos, de las familias más pobres de Colombia, de familias que tienen un ingreso familiar inferior a los 2 salarios mínimos legales vigentes. Ello, por supuesto, nos genera como sector unos retos enormes, porque nos toca hacer mayores esfuerzos por evitar y generar las condiciones para que esos muchachos puedan terminar exitosamente sus estudios y no nos deserten del sistema. Y aquí hay una noticia también bien importante. Hemos logrado en estos 2 años reducir la deserción en nuestro país. A nivel de la básica la redujimos de 5 a 4.5 anual, y a nivel de educación superior la hemos reducido de un 13% a un 11%, pero sigue siendo tremendamente alta. De ahí la importancia de las estrategias que nos acaban de compartir, particularmente que están llevando a cabo en la Universidad de Texas, que sin lugar a dudas se convierten en buenas prácticas que deberíamos nosotros analizar a fondo para ver cómo se implementan por parte de sus rectores y sus consejos superiores en las diferentes universidades e instituciones superiores de nuestro país. Entonces, quiero decirles ya para terminar que en toda esta estrategia de mejoramiento de la calidad a nivel de educación superior, pues hemos venido también apoyando nuestras instituciones para que adopten estrategias de internacionalización, para que promuevan la movilidad académica de sus estudiantes, de sus docentes, de sus investigadores, para que hagan alianzas con otras universidades de reconocimiento mutuo de títulos y de doble titulación. Hemos venido apoyando también las diferentes estrategias que buscan precisamente fortalecer nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, que es un sistema robusto, pero que está en permanente evolución y que tiene que seguir mejorando. Entonces, todas estas estrategias en conjunto pues nos han permitido seguir avanzando en nuestro proceso de mejoramiento de la calidad de la educación a nivel de educación superior. Y dentro de esta búsqueda permanente de más recursos para apoyar nuestra educación superior, quiero compartir con ustedes una muy buena noticia que fue compartida también con el padre Joaquín Sánchez, quien participa del OCAT de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es ahí en ese OCAT donde se adjudican y se aprueban los proyectos que tienen que ver con el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, con recursos del 10% que provienen de regalías. Pues bien, en la última reunión que tuvimos del OCAT la semana pasada, el 50% de los proyectos que se aprobaron están íntimamente ligados con el sector de educación. Fueron cerca de 350.000 millones de pesos que se presentaron por las distintas regiones de Colombia que tienen que ver con educación. Y de esos 350.000, la mitad, 170.000 millones, se aprobaron para formación de alto nivel, para formación a nivel de maestría y para formación a nivel de doctorado. Porque si queremos nosotros ser competitivos en un mundo global y resolver los enormes problemas que tenemos en nuestro país, tenemos que generar más innovación, más tecnología, más investigación, y necesitamos tener docentes altamente cualificados, investigadores de alto nivel. Pues bien, 170.000 millones van directamente a financiar programas, becas créditos
a nivel de maestría y a nivel de doctorado. Esta es muy buena noticia para el país, porque pues definitivamente, como bien se ha dicho, los recursos jamás serán suficientes y toca buscar diferentes fuentes para su financiación. Ya para terminar, quiero entonces concluir diciendo que este espacio en particular que ha abierto la Comisión Sexta del Senado, con el liderazgo del senador Ferro y del senador Torrado, pues sin lugar a dudas se convierte en un espacio excepcional para compartir buenas prácticas, compartir conocimientos, pero por sobre todo para poder aprender de lo que están haciendo universidades líderes en el mundo, como la Universidad de Texas, que hoy nos acompaña. Yo sé que esta semana de trabajo que ustedes han tenido aquí en Colombia ha sido muy intensa, muy productiva, y sé también que han tenido contacto con muchas universidades en nuestro país, que va a permitir fortalecer todos esos lazos de cooperación para realizar un trabajo conjunto. Tenemos mucho que aprender de ustedes y sin lugar a dudas, este espacio pues es un espacio privilegiado para ese aprendizaje y el poder compartir buenas prácticas entre todos. A todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Seguimos con las siguientes intervenciones. Queremos nuevamente recordarles a nuestros intervinientes siguientes las solicitudes, si podemos manejar el tiempo de 10 minutos para que todos alcancemos a intervenir. Siguiente, por favor, el señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el doctor Juan Carlos Orozco Cruz, quien hablará a nombre de las universidades públicas del país. Un saludo muy especial a los honorables miembros de la mesa, a la señora ministra, al señor presidente de la Comisión Sexta, al senador Ferro, que ha citado este foro, a la delegación de la Universidad de Texas en San Antonio, presidida por el doctor Ricardo Romo, a todos los colegas de la Asociación Colombiana de Universidades, del Sistema Universitario Estatal. Quiero, en principio, manifestar mi reconocimiento a los senadores de la Honorable Comisión Sexta, a su señor presidente, el doctor Efraín Torrado, por la generosa invitación que nos han extendido para ser parte de este foro, en el que se discute un asunto de toda actualidad que reitera nuestra preocupación frente a la indefinición de soluciones estructurales con respecto a la educación superior que precisa la sociedad colombiana como instrumento de equidad, generadora de riqueza y posibilitadora de cambios sociales sostenibles. La intervención que realizo la hago a nombre de las universidades estatales que hacen parte de la Asociación Colombiana de Universidades, y en ese sentido espero al final de ella allegar algunos elementos que permitan ilustrar el papel que ha venido cumpliendo la Asociación Colombiana de Universidades en la construcción de política pública en educación superior, el papel que allí han jugado las universidades estatales, y todo ello en el marco de un tema que en los últimos años ha reclamado toda su importancia en nuestro país y que tiene que ver con el papel de la educación superior en el Estado social de derecho. En efecto, la movilización que se ha realizado en Colombia en los últimos años en torno a la educación superior es la expresión de una transformación sustancial en las dinámicas sociales y la composición demográfica
que no se ha visto acompañada por los cambios requeridos en las estructuras políticas y la capacidad de respuesta del Estado. Esas nuevas dinámicas y sus realidades emergentes han situado, por ejemplo, el acceso a la educación superior en la perspectiva de derechos. Una condición que comporta implicaciones de gran trascendencia en una sociedad excluyente e inequitativa como la nuestra. Una condición que precisa de grandes esfuerzos de inversión en cobertura, infraestructura, investigación e innovación. También de confianza en la institucionalidad educativa y en las comunidades académicas, sentido de apertura y rendición de cuentas. En efecto, la educación superior no solo se constituye en factor de movilidad social entre nosotros, es condición estructural de justicia social. Es además, en el actual contexto, factor ineludible para la construcción de la paz en tiempos de posconflicto. La Asociación Colombiana de Universidades ASCUN ha venido acompañando este proceso con especial interés y no menos preocupación frente a las expectativas generadas y frente a lo modesto de las realizaciones. La postura de la asociación se ha plasmado, incluso con anterioridad al año 2010, en un buen número de documentos que recogen las reflexiones de las comunidades académicas y los principios que han orientado las acciones de la asociación desde sus orígenes, como la autonomía universitaria, las libertades que ésta comporta y las responsabilidades que le asisten al Estado en la salvaguarda de una y otras. ASCUN representa un escenario en el que confluyen instituciones estatales y privadas que, conscientes de sus diferencias y similitudes, han venido construyendo consensos y agendas comunes con el claro propósito de brindar la mejor educación superior, contribuir a la construcción de política pública, reconocer el papel de las comunidades académicas en la solución de los problemas sociales más significativos en los niveles local, regional y nacional, propiciar el concurso de las comunidades universitarias en los distintos temas de la responsabilidad social y demandar del Estado y de los gobiernos la atención que requiere la juventud colombiana en sus aspiraciones legítimas de formarse para la construcción de una democracia plena y para el despliegue de su capacidad productiva e innovadora para el fortalecimiento de lo público y la concreción del bien común. En particular, en el documento Desarrollo Humano Sostenible y Transformación de la Sociedad, Política Pública Superior y Agenda de la Universidad de cara al país que queremos, adoptado por el Consejo Nacional de Rectores en octubre del año pasado, se subrayan los retos estructurales que la sociedad colombiana y su institucionalidad le plantean a la educación superior. Educación llamada a contribuir, entre otros, a la construcción de una paz sostenible y al afianzamiento de la democracia, a propiciar una sociedad más equitativa e incluyente, a generar conciencia y nuevos conocimientos para preservar el medio ambiente y los recursos naturales, a educar para una sociedad en transformación y con identidad, a promover la formación ética y moral de los ciudadanos, a trabajar en la formación de una ciudadanía global para la sociedad del conocimiento, a fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación, a potenciar la capacidad de las comunidades y del gobierno en sus distintos niveles para la construcción y ejecución de planes de desarrollo pertinentes con fundamento en una ética de lo público y en el bienestar colectivo. Por otra parte, se llama en este documento la atención sobre una serie de asuntos relevantes de la educación superior que coinciden en gran medida con las propuestas y requerimientos que los distintos sectores de la sociedad plasmaron en las múltiples manifestaciones que acompañaron el fallido proceso de reforma integral de la educación superior al que asistimos en el año 2011. Entre estos asuntos
se precisa recordar la necesidad de entender la complejidad de un sistema de educación superior y de subsanar las fallas de integración de las que adolece nuestro sistema de educación. La autonomía universitaria, la perspectiva de la calidad de la educación con equidad y sus formas de aseguramiento, el financiamiento del sistema en su conjunto y la solución estructural de la desfinanciación a la que se ha sometido a las instituciones estatales durante la vigencia de la Ley 30 de 1992. El reconocimiento a la multiculturalidad y la inclusión efectiva de grupos y comunidades históricamente excluidos. El fortalecimiento de la investigación y la transformación de la docencia. La internacionalización de nuestras instituciones, las conexiones entre la educación superior, el sector productivo y las demandas de competitividad. Y, por supuesto, uno de los temas que ocupan con especial interés este foro, la formulación de soluciones para la deserción estudiantil, la repitencia y los factores asociados al fracaso de un considerable número de jóvenes en su tránsito por las instituciones de educación superior. En tercer lugar, se concretan en dicho documento una serie de propuestas para concertar una política pública para la educación superior en Colombia. Al respecto, se establecen los siguientes 5 ejes. Modificar la relación actual entre el gobierno y la educación superior. Ampliar y facilitar el acceso a una educación superior de calidad. Afianzar el papel del Estado en la financiación de la educación superior. Fortalecer las capacidades institucionales mediante mecanismos de asociatividad y propiciar el funcionamiento de la educación superior como un sistema. Con todos estos elementos, hemos venido acompañando los diálogos nacionales liderados por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, los distintos procesos promovidos por el Ministerio de Educación Nacional, como las travesías por la educación superior o el trabajo de las mesas temáticas, y el gran debate que ha concitado la participación de instituciones, asociaciones académicas, gremios, organizaciones estudiantiles y profesorales. Por eso, nos asiste el compromiso de continuar apoyando la construcción de política pública entendida como horizonte de sentido, como voluntad de poder y como acción práctica que se despliega desde el conjunto de la sociedad sobre sus instituciones y hacia el entorno para concretar acciones individuales y colectivas que garanticen el derecho a la educación y propicien el bien común. Por ello también nos preocupa la falta de definición y la lentitud que viene acompañando el proceso. La demora para atender asuntos impostergables relacionados con las demandas y expectativas de los jóvenes y las comunidades académicas. La dilación para atender algunas de las reformas estructurales que requiere nuestra educación superior de cara a los retos que plantean el trámite no violento del conflicto colombiano y la consolidación de los procesos de paz. Por otra parte, la sostenibilidad y desarrollo a escala humana, el arraigo de la justicia social y, lo reitero, de una ética de lo público. Por otra parte, la distribución de la riqueza material y de los bienes de la cultura, el respeto a las diferencias, la garantía de los derechos fundamentales y el afianzamiento de la diversidad. Nos hallamos frente al imperativo de construir soluciones pertinentes y oportunas, de dar respuesta efectiva al legítimo derecho de nuestros niños y jóvenes a una educación de calidad, de hacer hasta lo imposible para no sumar una frustración más que entre a alimentar el cúmulo de conflictos no resueltos. No podemos, en pocas palabras, eludir la responsabilidad histórica que se nos ha encomendado y resultar inferiores a los retos que como ciudadanos hemos asumido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Continúa el rector de la Universidad del Bosque por parte de las universidades privadas, el doctor Carlos Felipe Escobar Roa. También le solicitamos el tiempo. Gracias. Buenos días a todos. Honorable senador, presidente de la Comisión Sexta, Efraín Torrado, honorable senador citante, doctor Carlos Ferro, honorables senadores, señor presidente de la Universidad de Texas en San Antonio, señor director del ICETEX, doctor Fernando Rodríguez, colegas rectores y académicos, señoras y señores. En los últimos 10 años se han realizado reformas significativas a los sistemas de educación superior de la mayor parte de las naciones. El proceso en que nos encontramos inmersos en nuestro país no es una excepción, es parte de una tendencia mundial. Este proceso debe ser entendido además como el resultado natural de un país que crece y que avanza con paso firme al desarrollo, de un sistema de educación superior que también crece con logros significativos como los expuestos por la señora ministra. El proceso es el resultado de un sistema que se consolida y requiere de una política de largo plazo que haga más contundente su impacto sobre el desarrollo humano, social y económico, que responda a la Colombia de la paz, el posconflicto y la equidad, y que inserte a nuestro país de manera definitiva en la economía del conocimiento. Bajo este marco positivo, como lo ha invitado el senador Torrado, la participación de los distintos actores sociales en la construcción de la política pública de educación superior ha sido abundante y fundamental. Los rectores integrantes de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN hemos reflexionado y propuesto lineamientos, estrategias y acciones para una educación superior que ayude a construir el país que queremos. Este es el motivo principal del documento entregado a la sociedad en octubre del 2012, al que Juan Carlos hizo referencia. El documento propone superar el objetivo clásico de la educación superior referido a la preparación del talento humano para la sociedad y ampliar dicha visión a un objetivo más ambicioso. La educación superior debe convertirse en el principal factor de la transformación social y del desarrollo humano sostenible, un factor central para el bienestar y el progreso de la nación. En la última década se han propuesto modelos para evaluar el desarrollo de las naciones que trasciendan los indicadores económicos como el Producto Interno Bruto, modelos que orienten la construcción y seguimiento de políticas públicas hacia el bienestar integral y progreso de la sociedad, modelos que llaman la atención sobre la importancia de entender el desarrollo no solo desde la necesaria mejora de las condiciones materiales de vida, reflejada en indicadores económicos de empleo, vivienda y salarios. También de considerar condiciones de calidad de vida como salud, esperanza de vida o seguridad. Más allá de estas condiciones que determinan el bienestar de la actual generación, también de preservar las riquezas y capital social, cultural y ambiental para que los que vienen después de nosotros puedan aspirar a mayores condiciones de bienestar. La educación impacta todos y cada uno de los pilares de modelos de bienestar y desarrollo integral como el propuesto por la misma OCDE. La educación determina las capacidades de la sociedad y los individuos para mantener y mejorar las condiciones materiales de vida, primer pilar de bienestar y progreso, mediante el desarrollo de la capacidad laboral y productiva. Individuos y sociedades más educadas tienden a disfrutar de mejores ingresos, condiciones de ingresos, empleo y vivienda. La gran recesión económica de los años recientes provocó que la educación superior aumenta su valor en momentos de crisis. Las tasas de desempleo fueron menores entre aquellos con mayor nivel de formación y la brecha de ingresos con los que carecen de ella se incrementó. En este sentido, la educación influye significativamente en las condiciones materiales de vida individuales y a través de ellas en el bienestar de la sociedad.
pero la educación superior también genera beneficios públicos a través del aumento del consumo interno y el pago de impuestos. Entre los países de la OCDE, según datos de este año, el retorno público neto de la inversión en educación superior es de cerca de $3 por cada dólar invertido. La educación impacta las 8 dimensiones del segundo pilar de bienestar y progreso de las naciones, la calidad de vida. Así pues, los individuos y sociedades mejor educadas, en particular cuando las condiciones son equitativas, gozan de mejores condiciones de salud, disfrutan de una mayor expectativa de vida, encuentran un equilibrio entre el trabajo y la vida social, reproducen y mejoran las condiciones de educación de la siguiente generación y establecen y consolidan sus vínculos y redes sociales. También muestran un mayor compromiso cívico, participación democrática, seguridad personal y reportan un mayor bienestar subjetivo. A su vez, la sociedad demanda a los individuos más educados el liderar y asumir la responsabilidad de preservar los capitales natural, económico, humano y social necesarios para que las condiciones de bienestar de hoy se mantengan y mejoren para las generaciones futuras. Estos elementos constituyen el tercer pilar de bienestar y progreso. La educación le da el sustento e impulso más adecuado a cualquier tipo de estrategia que pretenda impactar el bienestar de las personas. Más aún, ella misma influye de manera directa en todos los aspectos de bienestar de individuos y colectivos. Las locomotoras de la prosperidad democrática evidentemente mueven alguno de estos tres pilares, mas solo la educación mueve los tres. Puede decirse, empleando la analogía del gobierno, que la educación se constituye en el combustible de las locomotoras de la prosperidad. Sin capital humano preparado, sin reflexión profunda y articulada sobre los retos y oportunidades del país, sin investigación e innovación, las locomotoras de la prosperidad pueden arrancar, pero no llegar lejos. Por eso, la política de educación superior debe constituirse en el mecanismo más adecuado para generar en el país una transformación fundamental en su economía. Mayores dinámicas en innovación, desarrollo, tecnología e investigación son indispensables para que nuestra economía de extracción, beneficiada temporalmente por el boom de los commodities, realice una transición efectiva y definitiva hacia una economía global basada en el conocimiento, que asegure al país un desarrollo sostenible y duradero. Las mesas de trabajo que lidera el CESU, coordina SCUN y en la que participan rectores de universidades públicas y privadas y representantes de todos los niveles de educación superior, hemos comenzado a presentar avances, propuestas para atender los retos enumerados por el senador Ferro en mejores políticas públicas, calidad, internacionalización, ciencia y tecnología y financiamiento se vienen entregando al CESU para continuar la tarea emprendida. Desde la mesa de calidad entregamos propuestas para consolidar un sistema que asegure a los colombianos que toda institución y todo programa académico cumple con condiciones adecuadas de calidad. Más allá de asegurar calidad, la calidad que toda institución debe estar inmersa en procesos de mejoramiento continuo. Un elemento innovador es el propósito no solo de asegurar y mejorar la calidad, sino de hacer más homogénea la calidad del sistema educativo. Los sistemas educativos en los que la calidad de instituciones y programas es más convergente distribuyen de manera más uniforme los beneficios de la educación superior a sus ciudadanos. Aquellos sistemas en los que las divergencias son marcadas resultan entregando mayores beneficios a los más privilegiados, perpetuando así las brechas de equidad. Para nuestra Colombia es fundamental asegurar que la política de educación superior se sume a otras necesarias para disminuir la inequidad, no solo mediante el mayor acceso a la educación superior, mediante el acceso, permanencia y graduación de una educación de calidad. Después del arduo trabajo colectivo, serio, caracterizado por la reflexión profunda y participativa de estos 2 años, hoy estamos seguros que cumplimos con gran parte de las condiciones necesarias para tener una política de educación superior pertinente, ambiciosa y fundamental para el desarrollo del país. Por eso es tan relevante para nuestro país que el actual proceso que lideran el CESU, ministra y viceministra de Educación Superior, llegue a feliz término.
Un rasgo característico de las reformas más exitosas a los sistemas educativos es que han sido ampliamente participativas y han considerado referentes internacionales, que han dado una mirada global y aterrizado soluciones a necesidades y oportunidades nacionales. No conozco una sola reforma que pueda documentar una participación tan amplia de todos los grupos de interés. Esta amplia y decidida participación hace imperativo cumplirle la promesa al país de entregarle la mejor política de educación superior que se pueda hacer en Colombia y para Colombia. Una política en la que creamos y confiemos, una política que le apueste a la calidad, a la equidad, al bienestar y a la competitividad, consecuente con la relevancia que para el país reviste esta política. De seguro recibirá el apoyo decidido del Congreso y Hacienda para garantizar los recursos adicionales para su despliegue efectivo y consolidación. No se hace todo este trabajo para hacer más con lo mismo. Parafraseando a Derek Bock, la semana pasada el presidente Barack Obama dijo: si les parece costosa la educación, prueben cuánto cuesta la ignorancia en el siglo XXI. Mientras el país concentra su atención en la solución a problemáticas tan importantes como la paz o la crisis de la salud, he querido así resaltar la importancia que tiene la actual construcción de la política de educación superior para la apuesta de un país que le apueste a la gente a su bienestar. La educación es el combustible que le permite a las locomotoras de la prosperidad no solo arrancar, sino adquirir y mantener en largo aliento la velocidad que requieren para la construcción de una Colombia más próspera, justa, pacífica, con bienestar y calidad de vida para todos los colombianos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Felipe Escobar. Continúa su intervención el señor presidente del ICETES, doctor Fernando Rodríguez Carrizosa. Primero que todo, muchas gracias por hacernos partícipes en tan importante foro a la Comisión Sexta del Senado y a sus senadores y componentes. En razón del tiempo, omito el saludo especial a cada uno de los participantes, pero un respetuoso saludo en general. La educación con calidad y pertinencia realmente reduce las brechas de desigualdad, genera equidad. El derecho fundamental de una sociedad se enmarca en la educación y sus efectos generan el desarrollo y sostenibilidad de una sociedad, la realización de los sueños colectivos e individuales. Es la claridad y la luz en el camino de un mejor futuro para una mejor nación. El honorable senador Torrado no solo, y sus palabras son motivación permanente y son alicientes para todos los que estamos involucrados en el gran proyecto de una sociedad como es la educación. Y sigamos con el empeño y dedicación y entrega a esta noble actividad, como lo hace permanentemente el honorable señor doctor Ferro, como lo hacen todos los participantes en el gobierno, como la ministra de Educación, que a través de cada día logra la orientación y alineación de las políticas de educación, que para con ellas se genere un efecto positivo, eficiente y se refleje en el desarrollo constante de nuestra sociedad con prosperidad y equidad. Todo ello capaz de interactuar en un mundo globalizado y competitivo. Enriquece siempre la discusión sobre los temas de la educación, las vivencias, que realmente reflejan la realidad del país, y es la razón, con la venia de la mesa, vamos a hacer una invitación a todos ustedes a ver un video
de la estudiante Karen Joana Martínez Ordóñez y posteriormente la invitaremos a que se dirija a ustedes en unas muy cortas palabras. Por favor, podemos presentar el video. En sectores de la capital colombiana, como el de Ciudad Bolívar, muchos hombres y mujeres le madrugan a la esperanza de tener un mejor futuro. Vivo en el barrio Juan Pablo II de la localidad de Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá. De aquí a la universidad más o menos son 1:30 o 2 horas dependiendo del trancón y de lo que pase en la ciudad. Un día normal de mi vida comienza desde las 4 de la mañana, me levanto, empiezo clases a las 7 de la mañana, tengo 15 minutos de transcurso para pasar de un salón a otro, salgo de la clase cuando ya termino y cuando tengo que trabajar hago el recorrido hasta el centro de Bogotá donde queda mi sitio de trabajo. De ahí salgo a las 8 de la noche, llego a mi casa más o menos a las 9:30 de la noche. Cuando llego a mi casa como y ya comienzo a hacer mis trabajos. Apenas los terminen, me acuesto a dormir. Sin el apoyo del crédito educativo, Karen no hubiera podido alcanzar su mayor deseo, poder ingresar a una excelente universidad a estudiar una carrera de calidad. No tenemos la economía en este momento para poder que ella estudiara. ¿De dónde vamos a sacar 4.800.000 que vale un semestre allá? No lo pudiéramos poder. Ahora, con el apoyo del subsidio de sostenimiento que recibirá semestralmente durante toda su carrera, los problemas económicos, como el pagar su transporte, serán cosa del pasado. Sueño con ser la mejor profesional de Colombia. En lo personal quiero ayudar demasiado a mi país, en lo que pueda apoyarlo lo apoyaré. Quiero no solo tanto a nivel personal, sino que en mí vean que se puede lograr, que la gente es capaz de salir adelante, que no hay que utilizar artimañas para poder llegar a donde uno quiere. ICETEX, comprometidos con la educación por un país superior. En sectores de la capital colombiana, como el de Ciudad Bolívar, muchos hombres y mujeres le madrugan a la esperanza de tener... Ok, por favor, Nena, pasamos solamente para saludarla y felicitarla por ese esfuerzo y dedicación. Buenos días. Como ya me pudieron conocer, soy orgullosa estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana. Viviré orgullosa de mi universidad como también de mi país. Agradezco el apoyo que me han dado. Espero que no solo sea para mí, sino para toda persona que quiera estudiar. También espero que para aquellos estudiantes que hasta ahora salen del colegio, que a veces no saben qué van a hacer de su vida, tengan un buen apoyo por parte de nuestro país. Generalmente no todos alcanzamos a estudiar en una universidad distrital, privada. Generalmente empezamos desde abajo para poder crecer como persona. Esperamos que nos sigan apoyando, que todas las personas que queremos estudiar, como pudieron apoyarme a mí, puedan apoyar a todos. Que muchas gracias. Esta es la razón de las políticas del gobierno, esta es la razón de tanta dedicación del Congreso para el apoyo de la educación. Vamos a ver rápidamente algunas cifras que hacen referencia a la evolución del crédito y al apoyo que se ha dado vía ICETEX bajo los lineamientos del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación. Nos sentimos realmente orgullosos cuando mostramos unas cifras con respecto al crédito educativo. Hoy en día beneficiamos a 476.791 estudiantes. Esto significa una inversión de 3 billones de pesos dentro de la educación nacional, en los diferentes tipos, sea técnico, tecnológico o universitario. Pero ¿qué es lo más importante y relevante de estas cifras? El 95.9% de la inversión que se está realizando a través de estos 3 billones de pesos están llegando a los estratos más necesitados del país. Es decir, dentro del estrato 1, 2 y 3,
Como lo menciono, el 96% está reflejado. Adicionalmente, es algo muy interesante sobre el matrícula por nivel de ingresos. Y ahí lo podemos observar cómo aquellas personas que tienen menos de 2.5 salarios es quienes se reflejan el mayor porcentaje, equivalente al 54.7%. El crédito educativo y la pertinencia, por supuesto, juegan un papel fundamental. Se ha mencionado en los conferencistas del día de hoy, siempre haciendo referencia a la educación con calidad y pertinencia. Y es la razón por qué también a través de ello hemos diversificado, atomizado totalmente estos créditos, llegando a todas las regiones del país. Tenemos un proceso de selección participativa para que ninguna región del país esté excluida de todos los beneficios a través de los créditos del ICETEX. Con respecto a esa pertinencia de los créditos de pregrado, hoy en día diversificamos también, dependiendo de las necesidades de las regiones, que debe ser como la prioridad en la colocación de estos créditos para que a su vez puedan llegar a atender las necesidades futuras de la región y que satisfaga la vinculación laboral de cada uno de los diferentes graduados. Hoy en día el 76.2% pertenecen a estudios universitarios, el 18.6% a tecnológicos y técnica profesional el 5.3%. En créditos posgrado país, vemos cada día que existe una mayor participación y un mayor porcentaje en maestrías y doctorados. Mientras en el año 2003 los créditos adjudicados para estudio de maestría y doctorado era del 13%, en el 2013 asciende al 47%. Como vemos, es una cifra muy interesante y de esta forma se busca siempre la calidad y la capacitación para ser cada día mayor competitivo. En el crédito del exterior, de igual forma, adjudicados por perfeccionamiento de idiomas era el 14%. En el 2013 ya estamos llegando al 25%. Hay otras cifras muy interesantes dentro de todo el contexto de la educación y se habla de los créditos adjudicados a sectores estratégicos de talla mundial. Sabemos que es una prioridad del gobierno, una prioridad del Estado, de cómo cada vez podemos llegar a ser más competitivos. Y esto es la forma como evolucionamos permanentemente y las inversiones se hacen mayores en aquellos sectores de prioridad nacional. Cuando hablamos del crédito educativo y de la calidad, siempre será el tema fundamental para que su orientación y las inversiones realmente se reflejen en las necesidades de un país y de una sociedad. Vemos cómo a través de los créditos adjudicados a las instituciones de educación superior o en programas acreditados está en ascenso permanente. En el 2011 este número de créditos llegaba tan solo al 27%. Hoy en día asciende al 40% y en valor de créditos, en porcentajes de desembolsos, el 34% y 49% respectivamente. Hay un tema siempre latente y se habla de la deserción académica. Es una gran responsabilidad de las instituciones de educación superior. Es una gran responsabilidad del gobierno nacional, del ministerio y de nosotros mismos a través de ICETEX, cómo reducir permanentemente esa deserción. Es muy alta realmente en el contexto nacional. Cuando vemos los diferentes cohortes y en los últimos semestres están ascendiendo hoy en día en un promedio nacional del 53%, en universidades del 51%. En tecnológicas el 61% y en técnicas el 73%. Hay un sinnúmero de factores que están incidiendo en esas deserciones. Cuando se hace un análisis a través del Banco Mundial que tuvimos la oportunidad de compartir, el 50% de ello depende de factores económicos, pero el otro 50% hace referencia a otros factores como el acompañamiento, la adaptación cultural, la diferencia de la preparación académica
en cuanto a la educación media. Y es una responsabilidad de las instituciones de educación superior con quienes en este momento, con varias de estas instituciones, estamos levantando ya las buenas prácticas porque existen diferencias notables entre una y otras. Hemos visto cómo algunas instituciones están llegando cerca al 50%, mientras otras han logrado disminuir esta deserción al 17%. Esto es un factor de reflexión. Tenemos que llegar a reducir esa deserción. Con ello evitamos la frustración de miles de estudiantes que están siendo retirados de las instituciones de educación superior. Con ello optimizamos los recursos, se mejora la inversión de la nación y también con ello llegaremos a los sueños de los estudiantes. Es uno de nuestros principales retos y temas de reflexión permanente con las instituciones de educación superior. Cuando analizamos la deserción académica de alta calidad, vemos que también sigue siendo muy alta, asciende al 45%. El impacto del crédito educativo en la deserción académica, al hacer el análisis con el Banco Mundial, veíamos que realmente afecta el 50%, y este es un efecto positivo también cuando intervienen las diferentes modalidades de crédito y en este caso particular del ICETEX. Vemos cómo a través de estos desembolsos se busca también la estabilidad de los estudiantes en las diferentes instituciones de educación superior. De ello, hemos logrado disminuirlas del 53% al 16.1% cuando ya se realiza el cuarto giro. Lo mencionaban anteriormente que las mayores deserciones ocurren en el primer año y segundo año, y este primer año es cuando debemos tener realmente un acompañamiento de las instituciones de educación superior. A través del bienestar universitario debemos tener una gran responsabilidad de acompañarlos, de lograr la nivelación de los estudiantes desde el punto de vista académico, de acompañarlos en la adaptación cultural. Es difícil entender a veces cómo de las regiones más apartadas, hablando ayer me encontraba en San Andrés y Providencia, realizando una de las travesías de la educación, y veíamos cómo dentro del mismo contorno cultural y multicultural que se tienen en esas regiones, estábamos entregando 703 becas condonables para estos estudiantes. Pero qué tan grande será el esfuerzo de ellos de iniciar sus estudios, por ejemplo, en Bogotá, lejos de su mar y de su linda isla, y a tratar de iniciar a empezar a hablar español un poco más claro. Todo esto hace referencia al acompañamiento. Tenemos una gran responsabilidad para que ellos disminuyan esa deserción y no veamos frustrados sus ilusiones y sueños. El impacto del crédito educativo y de la realización de estos sueños se puede resumir en varios grandes. Se gradúa en menor tiempo que los no beneficiarios de los créditos. El 77% de los beneficiarios del crédito graduados están vinculados al mercado laboral formal. El 92% de los beneficiarios graduados están económicamente activos. El 50% de los egresados salen con vinculación laboral. En esa gráfica podemos observar cómo son los salarios dependiendo de cada uno de estos, sea de los grados técnicos, tecnológicos, posgrados, doctorados, maestrías, y vemos cómo cada día se mejora su calidad de vida, su posicionamiento y ser partícipes de una sociedad activa. Otros apoyos para estimular el acceso y la permanencia de la calidad en la educación superior. En este gobierno se han adoptado una serie de políticas fundamentales e importantes para acompañar a los estudiantes y facilitar de esta forma esos sueños. La tasa de interés real de cero, hacía referencia la señora ministra, es un gran esfuerzo en la nación en los cuales estamos recibiendo cerca de 295.000 millones de pesos anuales para cubrir ese subsidio. Las condonaciones del 25% y del 100%, y además las cuotas de sostenimiento. Estos son vitales para los estudiantes para cubrir los principales gastos que tienen durante su desarrollo. Estos subsidios, hoy en día, en la siguiente lámina,
vemos cómo se benefician hoy en día 410.246 estudiantes. Es una inversión que hoy en día es inmensa y estos subsidios de sostenimiento suman alrededor de 196.000 millones de pesos. El modelo de atención integral al estudiante son acciones que implementan las instituciones de educación superior para hacer el acompañamiento de los estudiantes y así evitar la deserción. Hago énfasis nuevamente en este tema por cuanto creo que es vital dentro del mismo desarrollo de la educación. Son algunos puntos de reflexión que hago a ustedes y en razón al tiempo permití acelerar un poco mi presentación, pero pienso que de ellos siempre habrá una discusión sobre la mesa de cómo optimizar mejor los recursos, cómo llegamos en una forma más equitativa hacia las regiones más necesitadas del país. Espero y doy muchas gracias al Senado y al Congreso de la República, a los representantes, porque siempre ha sido de su interés y de prioridad nacional el desarrollo de la educación y por dar estos espacios tan importantes de discusión. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchísimas gracias, señor director. Tenemos la siguiente intervención, pues queríamos solicitar nuevamente a ver si nos colaboran con el tiempo, ya que tenemos algunos invitados internacionales que se trasladaron para este foro internacional. Y continúa, vamos a invitar al señor vicepresidente de Servicios de Comunidad de la Universidad de Texas, doctor Jude Valdés, para que se dirija al auditorio y luego tendremos una intervención del Comité Olímpico Colombiano. Distinguido senador, señores rectores, señores y señoras, buenas tardes. O buenos días. Ya mero buenas tardes, ¿no? Durante gran parte de la historia de educación superior en los Estados Unidos, la idea que muchos estudiantes abandonarían fue aceptada como un dado, y así lo hicieron. En los últimos 10 años, sin embargo, educación superior ha visto un cambio de actitud dramático y hoy en día muchas universidades ya no consideran aceptable tener un gran número de estudiantes no completar programas. Un resultado de énfasis, ciertamente, es la retención de estudiantes. En la retención de estudiantes ha sido un enfoque renovado sobre cómo identificar a los estudiantes que necesitan más ayuda y cómo darles la ayuda que necesitan para tener éxito. Hay muchas estrategias que se utilizan para mejorar las tasas de retención y graduación. Esta mañana o esta tarde me gustaría hablar de una estrategia muy importante que es el de compromiso estudiantil. El compromiso estudiantil se refiere al tiempo y de la energía que los estudiantes dan a su carrera del colegio y cómo los colegios y las universidades asignan recursos de animar a los estudiantes a participar en estas actividades. Lo más de tiempo y energía se dedican de aprendizaje y más intensamente se dedican los estudiantes en su propia educación y su colegio, lo más logro, satisfacción con experiencias educativas y persistencia en el colegio. El compromiso estudiantil toma muchas formas en colegios y universidades en los Estados Unidos. Me gustaría dar algunos ejemplos de cómo ocurre compromiso estudiantil en la Universidad de Texas en San Antonio. 3 ejemplos, brevemente. Primero,
servicio-aprendizaje. Servicio de aprendizaje es una estrategia de enseñanza que entrega servicios comunitarios con la instrucción y la reflexión para enriquecer la experiencia de aprendizaje, enseñar responsabilidad cívica y fortalecer las comunidades. A través del servicio de aprendizaje, los estudiantes de nuestra universidad utilizan lo que aprenden en la aula para resolver los problemas de la vida. No solo aprenden las aplicaciones prácticas de sus estudios, se convierten en ciudadanos que aportan y miembros de la comunidad a través del servicio que prestan. Nuestro siguiente orador, la doctora señora Harriet Romo, nos va a dar unos específicos ejemplos de clases, aprendizajes de servicios y oportunidades en nuestra universidad. Segundo ejemplo, extraescolares actividades. Actividades extraescolares en nuestra universidad implican actividades que ocurren fuera del entorno académico y aula, que permitan al alumno participar con la universidad en general. Es una forma de mantener al estudiante conectado a la universidad fuera de la aula, pero que animan la persistencia del estudiante y el éxito en su esfuerzo académico. Las actividades extraescolares más comunes para los estudiantes de nuestra universidad es miembro de una organización estudiantil. Hay organizaciones de estudiantes de diversas carreras y profesiones, de causas beneficiosas y de causas de la comunidad y de causas políticas o sociales, etc. En resumen, actividades escolares envuelven a los estudiantes en la vida de la universidad y fomentan mayor logro. A su vez, los estudiantes están satisfechos con la empresa educativa y persisten en la universidad. Tercer y último ejemplo. Deportes o atletismo. Debe decir otra vez. Deportes y atletismo. Atletismo o deportes tienen un papel importante en la participación de los estudiantes en nuestra universidad. Si como deportista o como un observador de competición, ambos son reflexivos como compromiso estudiantil y tanto mejoran la persistencia de estudiantes en la universidad. Ya como han oído del rector de nuestra universidad, hace 3 años que hemos introducido el fútbol en la universidad. El fútbol es un deporte grande en universidades de Texas y yo sé que es muy importante en Colombia, pero es deporte diferente, ¿no? Desde su introducción, hemos visto un aumento significativo en el espíritu escolar entre los estudiantes. Y estamos seguros que esta se traducirán en la persistencia del estudiante. Por cierto, también hemos visto un aumento en el apoyo de la comunidad para la universidad. En conclusión, compromiso estudiantil, compromiso con la comunidad universitaria y con la comunidad en general, beneficia y mejora el aprendizaje de los estudiantes y su persistencia. Gracias.
Muchísimas gracias. Recordamos que nos encontramos en el Foro Internacional de Educación de la Comisión Sexta del Senado de la República. A continuación, a nombre del presidente del Comité Olímpico Colombiano, la directora... de Coldeportes, perdón. La doctora María Claudia Muñoz. Perdón. María Claudia Muñoz. Sigue, por favor. Bueno, muy buenas tardes ya a todos y todas. Mi nombre es María Claudia Muñoz Zambrano, asesora de dirección, con encargo de dirección administrativa del programa Supérate en Coldeportes Nacional. Honorables senadores, honorable mesa directiva, me hubiera gustado que estuviera la ministra, ya que este programa también se desarrolló con el Ministerio de